¿Qué dice en el versículo 21? Dice que el Hijo del Hombre se va, como está escrito, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado, más le valdría a este hombre no haber nacido. Entonces, nuevamente, volvemos con el personaje de Judas. Judas tomó una opción, es decir, no hay un destino ciego para él, no, él toma una postura, él ya lo ha maquinado, lo ha pensado y ahora lo lleva a cabo. Entonces, sus decisiones y acciones de este discípulo le llevan a cometer precisamente esto. Entonces, hay una gravedad, sí, en cuanto a esto, porque primero lo piensa, sabe que es algo grave, sabe que al entregar al maestro lo pondrá a las disposiciones de las autoridades religiosas y políticas, sociales en ese momento, ¿eh? Entonces los pone a su disposición. Él lo sabe, él ya fue viviendo cómo se daba este conflicto, ya habían roces, entonces él entendía perfectamente esto. Entonces conoce, lo sabe, lo maquina en su corazón, en su mente y lo lleva a la ejecución. No hay un destino ciego aquí, hay una opción, una postura y Judas Iscariote lo lleva a cabo. Para abrir un poquito la reflexión personal, también nosotros no podemos andar por la vida diciendo, bueno, pues es que no sabía lo que hacía. No, claro que sabemos, claro que sabemos. Cierto es que hay una ignorancia y la ignorancia a veces disminuye un poquito la gravedad del delito, del pecado. Sin embargo, no deja de ser pecado, no deja de ser un delito. Pero sí hay algunas atenuantes, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, bueno, me parece que tenemos que ser dueños de nuestro propio destino, de nuestras decisiones y tener que pensarlas desde Dios, ¿verdad? Bien, se nos describe también en el texto en esta cuestión del pan, del vino convertido en la sangre, el pan convertido en su cuerpo, y es bien interesante porque el pan ya antes ha sido compartido y multiplicado. Si se acuerdan ustedes de la sección de los panes, hay 3 secciones. Ahí está la sección de los panes con sus respectivas enseñanzas, ya lo vimos en capítulos anteriores. Entonces, del capítulo 6, versículo 6 hasta el capítulo 8, versículo 26, se da esta sección de los panes. Es decir, ya ha sido compartido, multiplicado, ya Cristo Jesús lo ha dado de manera gratuita. Ahora se presenta como su cuerpo. Entonces, el cuerpo, en griego se dice soma, designa a la totalidad de la persona. No nada más el cuerpo físico, sino la totalidad. Cuerpo, mente, alma, espíritu, todo está descrito allí. Este mismo cuerpo ha sido maltratado. Capítulo 14, versículo 65. Capítulo 15, versículo 1. Y versículos 17 al 19 nos hablan de esto. El cuerpo ha sido maltratado. Va a ser crucificado. Capítulo 15, versículos 24 al 25. Este cuerpo será depositado en el sepulcro. Capítulo 15, versículo 46. Ya antes ha sido ungido por esta mujer en el capítulo 14, versículo 3. Y este mismo cuerpo es el que será resucitado en el capítulo 16, versículos 6 y 7. Este cuerpo es el que ha sido transformado este pan, ha sido transformado en este cuerpo que se nos presenta en la Eucaristía, la sangre. La sangre es el signo de la vida de todo el cuerpo es su sangre, según Levíticos 17, 14. El nefes, el principio vital, en este principio vital, en la sangre, precisamente el principio vital residía en la sangre. Entonces, cuando Dios dice, toman, este es mi sangre, es
Este es el principio vital, lo que me vitaliza. Yo se los comparto como sangre, se los comparto como alimento. Entonces, esta es la sangre de la alianza. Dios y los hijos de Israel, según el libro del Éxodo, capítulo 24, versículo 8. Entonces, en este gesto se realiza la Eucaristía. En todas las celebraciones eucarísticas, cuando el sacerdote o el obispo consagran, está siendo presente el cuerpo, está siendo presente la sangre real de Cristo Jesús. Ya no es pan, ya no es vino, ya es su cuerpo, ya es su sangre, ya es alimento que da vida, ya es el alimento que se comparte, porque como lo vimos, designa a la persona completa, su cuerpo. La sangre es el principio vital, es decir, todo se nos da, se dona de manera total. Ya en el versículo 25 se nos dice que no lo volverá a beber de nuevo, sino hasta después, ¿verdad? Entonces la comida presente prefigura la comida escatológica, esa comida o ese banquete que volverá, ¿verdad?, en esta consumación celestial. Entonces hay una profecía también de parte de Jesús, hay una promesa. Ya no volveré a beber o a compartir con ustedes, sino hasta que regrese. Y es bien interesante. Aquí viene otro elemento. Ya se dio el tema del banquete. Después, de manera inmediata, dice que los discípulos salieron, ¿verdad? Salen de allí, terminan cantando los himnos. En el versículo 26 cantan los himnos y salen hacia el monte de los olivos. Y es allí donde Jesús dice, todos van a escandalizarse, ya que está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Aquí surge la figura de Pedro nuevamente, esa figura de este discípulo. Ese discípulo, como ya dijimos, Pedro es la transición del discípulo histórico y la iglesia peregrina. En él estamos contenidos todos. Y es en este mismo discípulo donde dice en el versículo 31, pero él insistía, aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré. Todos sabemos ya lo que pasó. Entonces, Jesús no abandona al discípulo. En este relato, lo que se resalta es la obstinación de Pedro. Por lo tanto, está la gravedad de la negación. Dos elementos interesantes. ¿Por qué? No es para poner de relieve lo que el ser humano ha hecho o el equívoco, ¿no? La equivocación no es poner de relieve, de manifiesto la debilidad, no. Es para poner de relieve el perdón de parte de Dios. Le hemos negado, le hemos traicionado, Dios permanece fiel. Entonces, si se pone de manifiesto la obstinación y la gravedad de la negación, es precisamente para resaltar también la importancia del perdón. ¿Por qué? Porque Jesús no vino a aplastarnos, vino a redimir nuestra fragilidad. En el capítulo 2, versículo 17 nos pone de manifiesto esto. Yo no he venido a los justos, yo he venido por los pecadores. ¿Acaso son los sanos los que necesitan al médico? Son los enfermos. Y a esos he venido. A esos frágiles. A esos que se sienten seguros. A estos he venido. Entonces esta negación me parece que tendríamos que meditarla todos nosotros. Entonces cuando dice Pedro, yo no te negaré, las negaciones van siempre de menos a más.
Porque si nosotros vamos en el capítulo 14, versículo 67, dice así: al ver a Pedro calentándose, le mira atentamente y le dice: también tú estabas con Jesús de Nazaret. Es decir, la primera negación va de menos a más, es decir, la primera es estar con Jesús, que es, como ya vimos, es lo esencial del discípulo. Los llamó para que estuvieran con él. Y estas personas dice que una de las criadas le dice: tú también estabas con Jesús de Nazaret. Los llamó para estar con él. Va de menos a más. Versículo 10, 69 de este capítulo 14 dice: le vio la criada y otra vez se puso a decir a los que estaban allí: este es uno de ellos. Entonces los llamó para estar con él. Ya es uno de ellos porque ya ha sido elegido como apóstol, ser parte de este grupo de los 12. Es uno de ellos. Y la negativa de menos a más, capítulo 14, versículo 70, dice: pero él lo negaba de nuevo. Poco después, los que estaban allí volvieron a decir a Pedro: ciertamente eres uno de ellos, pues además eres Galileo. ¿Recuerdan ustedes la importancia de Galilea? De ahí proviene Jesús, de ahí inicia el Evangelio, de ahí saca a sus primeros discípulos, los llama, de ahí inicia la predicación, de ahí le proclaman como Señor, como Maestro, la importancia de ser Galileo. Entonces, Jesús es Galileo, proviene de ahí. Entonces, viene el parecido con Jesús. Va de menos a más. Lo llamó para estar con él. Lo llamó para ser parte del grupo y ahora lo comparan con Cristo Jesús. Tú también eres uno de ellos, pues además eres Galileo, eres como tu maestro. O sea, va de menos a más y no para echarle la limón a la herida, decimos nosotros, no, sino para resaltar esta parte del perdón. ¿Por qué? Porque lo último de Pedro no es la negación, es el arrepentimiento. Judas y Pedro le niegan, sí, le traicionan, sí, pero uno es capaz de poder arrepentirse y el otro no. Dios otorga el perdón, Dios te perdona, pero ¿qué le muestras tú? ¿Cómo te pones tú frente a Dios? Ya le has negado. En algún momento tú le dijiste a Dios: sabes que yo no te negaré. Pasa el tiempo y entonces la herida se vuelve a abrir. ¿Por qué? Porque somos Pedro. Porque como Pedro le negamos. Porque en su momento, a lo mejor en un momento de tu vida tú le dijiste: Señor, yo no te negaré. Yo te seguiré a donde quiera que vayas. A lo mejor saliste del retiro. A lo mejor tuviste un encuentro con Dios en algún acontecimiento a través de la enfermedad y le pediste una segunda oportunidad. A lo mejor tenías una dificultad en un accidente y le pedías a Dios que si te dejaba seguir vivo ibas a cambiar. Y a lo mejor no lo has hecho. A lo mejor lo prometiste de manera pública y le negaste. Y sin embargo, Dios te sigue llamando a ser parte de Él, a estar con Él, a ser parte de su grupo, a configurarse. Y te llama a configurarse con Él. Y sabe que probablemente lo puedas negar. Jesús lo sabía, dice: Pedro, yo lo sé todo antes de que tú me niegues. Antes de que el gallo cante, tú me habrás negado. No es cierto lo que tú me dices. Entonces, me parece que es importante el saber reconocernos como discípulos. ¿Se acuerdan cuando vimos el capítulo de las tentaciones?
yo hacía hincapié en esta parte. El texto mismo lo dice, no es que sea reflexión personal. El texto mismo nos ayuda a observar las tentaciones, porque es cuando somos más débiles. Una tentación te lleva a ver tu debilidad, tu humanidad, tu barro, tu bajeza, mi barro, mi debilidad, mi humanidad. Debemos tener presente esto, no olvidar nuestras debilidades, no sentirnos seguros, porque solamente en Dios. Y aún así, si llegásemos a equivocarnos, Dios está allí para seguir confiando en nosotros, para seguir levantándonos, para seguir diciéndonos: Pedro, ¿me amas? Ya en el Evangelio según San Juan se nos dirá eso, ¿no? San Juan reconcilia esa parte. San Juan verá a Pedro también y irá un poquito más allá. San Juan nos presenta a Jesús preguntándole las mismas 3 negaciones, son las mismas 3 veces que le restituye. Juan dice: Simón, Pedro, ¿me ama? La primera. Pedro, ¿me ama? Simón, hijo de Juan. Ojo, en Juan ya no le está preguntando al discípulo, a Pedro, al fuerte, al continuador de la misión, al que es transición entre el prehistórico y la iglesia peregrina. Ya no le pregunta a él, ya le pregunta al ser humano: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? A lo mejor nos pregunta también a nosotros. Tú, ya no te pregunta a ti, tú licenciado, tú religioso, tú sacerdote, tú dirigente de este movimiento, a lo mejor el que está, o que le ha puesto algún cargo, a ti ministro, ya no te pregunta por el título, a ti abogado, no te pregunta por eso. Ya te pregunta a ti, Pedro, Juan, Marta, María, Eva, Elizabeth, Nancy, Roberto, Ricardo, ¿me amas?